Hola, bienvenidos a todos. En esta oportunidad vamos a realizar la capacitación sobre bastidores para vehículos, tanto para automóviles como para motocicletas. Vamos a tocar temas como tecnologías para la fabricación de los bastidores, materiales que se usan para la fabricación de ellos, los usos, las diferentes tipologías de bastidores que podemos encontrar en los automóviles y también las posibles fallas que se pueden presentar en estos elementos. Bastidores para vehículos. Entonces, los bastidores es la estructura que soporta el peso del vehículo. En este caso, si hablamos de un automóvil, es la estructura que soporta el peso de la carrocería, el peso del motor. Es, en este caso, una estructura que nos ofrece seguridad en caso de una colisión. Con respecto a los bastidores o chasis para motocicletas, es la estructura que soporta el peso del motor y el peso del conductor. Además, en los dos es la que nos ofrece confort al momento de utilizar el vehículo. Entonces, aspectos que vamos a estudiar en esta capacitación son los siguientes. Vamos a hablar sobre la tecnología que se emplea para fabricar los bastidores. Vamos a ver las formas en las que se utiliza estos bastidores, cómo en el mercado los podemos utilizar, cuáles son esas fallas que se pueden presentar por el uso diario o por el uso incorrecto también, si es el caso de estos bastidores. Vamos a mirar las características de algunos bastidores, vamos a mirar los componentes o partes, ¿sí?, para identificar los posibles puntos donde se puedan generar esas fallas y todo lo que pues compone a los bastidores para vehículos, automóviles y para motocicletas. Vamos a ver las ventajas y desventajas específicas de algunas tipologías de bastidores. Vamos a hablar sobre la materia prima de fabricación, o sea, los materiales que se usan para la fabricación de los bastidores y las diferentes tipologías que podemos encontrar en el mercado. Esto es nuestro pénsul, esto es nuestro objetivo para la clase de hoy. Iniciamos con la tecnología que se emplea para la fabricación de los bastidores. Entonces, principalmente los bastidores se fabrican mediante procesos de soldadura, ¿sí? En el caso de motocicletas, cuando hablamos de chasis multitubulares, que más adelante los vamos a ver, encontramos que la fabricación de este tipo de chasis, casi un 90%, es al empleo de la soldadura para unir cada uno de los componentes que finalmente van a conformar el chasis de la motocicleta. En vehículos también, hoy día vemos como las grandes ensambladoras en sus líneas de fabricación ya poseen brazos robóticos para agilizar el proceso de la soldadura, para aumentar la productividad y aumentar la calidad, dado que son procesos estandarizados y controlados y garantizan las uniones de las partes metálicas. Tipos de soldadura, está la TIG, ese es un tipo de soldadura que usa un gas inerte, un electrodo para hacer la unión de estas piezas metálicas. También
Otro proceso que se usa para la fabricación de los chasis es la fundición. Generalmente los chasis son fabricados en metal, algunos en acero, otros en aleación de aluminio, y algunas piezas son fabricados mediante la fundición. Como ustedes conocen, la fundición es el proceso por el cual se lleva a una temperatura elevada el metal para que se transforme en líquido y luego ser vertido a los moldes. Ese es un proceso de fundición. Otro proceso que podemos encontrar es el mecanizado. Ya estos procesos son con ayuda de herramientas muy sofisticadas, como pueden ser los tornos CNC o las fresadoras, una máquina de control numérico que, previo a un diseño y programación, ella me mecaniza la figura que yo necesite. Y la extrusión, bueno, es un proceso que se realiza para darle forma también, para citar un ejemplo, los tubos circulares de un chasis de una motocicleta. Entonces, eso se hace mediante extrusión, ¿sí? Para dar un ejemplo de qué es un proceso de extrusión, voy a citar el ejemplo de la crema de Colgate. En la parte interna de ella tenemos la crema, nosotros la oprimimos con nuestros dedos y tiene una boquilla, y esa boquilla le da una forma a esa crema, y es lo mismo que ocurre con los metales. Hay un depósito de material, se le ejerce una fuerza a ese material pasa por una boquilla con una forma definida y finalmente vamos a obtener la forma del metal que nosotros deseamos, por ejemplo un tubo. Entonces, estas son las tecnologías que se emplean para fabricar los chasis. No son todas, son algunas las más usadas. Hay algunas láminas, por el caso de los vehículos, que se usan troqueles para darle forma a los paneles, para darle forma a las puertas, a los guardafangos, al capó, ¿sí? Entonces, esas son una de las principales tecnologías o procesos que se usan para la fabricación de los bastidores o chasis. Ahora pasamos al tema de la forma en que se utilizan los bastidores, la forma en que se opera. Entonces, partiendo del concepto que en un bastidor o un chasis es la estructura principal de un automóvil, los usos que nosotros encontramos es, en el caso del sector automovilístico, pues para la fabricación de vehículos automotores, para la fabricación de motocicletas, pero también un avión posee un chasis, posee una estructura donde se soportan los motores, las turbinas, los trenes de aterrizaje. Entonces, podemos ver, los barcos también tienen una estructura, tienen un bastidor, tienen un elemento robusto, metálico, en la mayoría de los casos, que soportan los pesos de la carga, los pesos de los motores. Aterrizándolo al tema de los vehículos, pues sabemos que otorgan también la seguridad. Un chasis hace parte de la seguridad activa del vehículo. Todos en la clase que damos nosotros sobre tecnologías de motocicletas estudiamos los conceptos de seguridad activa y seguridad pasiva, y sabemos que los vehículos nos ofrecen ese tipo de seguridad en caso de una colisión. Entonces, en el mercado pues encontramos diferentes tipologías de chasis, tanto para automóviles como para motocicletas. Y el objetivo de esta capacitación es poder ver algunas tipologías más frecuentes en el mercado, en este caso el mercado colombiano. En
Entonces, hoy día se está trabajando en la investigación de diferentes materiales para el uso de este tipo de estructura para los automóviles. Por eso pues traigo a relación esos dos ejemplares que son prototipos futuristas que nos van a dar una idea del qué es lo que se está trabajando hoy día en el mundo automotriz. En este caso tenemos dos ejemplares, un automóvil y una motocicleta, pero con el agregado que son vehículos que fueron diseñados para que se puedan desplazar en el aire y en la tierra. Vuelvo y repito, son prototipos que se están proponiendo para dar una nueva alternativa a la movilidad de las personas. El siguiente tema son las fallas que podemos encontrar en los bastidores. Entonces, de las fallas que se pueden encontrar, podemos partir de la aparición de grietas o fisuras en la estructura metálica del bastidor. Por ejemplo, en motocicletas, nosotros sabemos que en las motocicletas hay un punto crítico donde hay varias uniones de soldadura. Ahí debemos inspeccionar a detalle si hay presencia de grietas, si hay presencia de fisuras, porque son puntos donde está sometido la estructura a grandes esfuerzos, a grandes vibraciones, ¿sí? Entonces, las grietas y las fisuras son fallas que se observan y se encuentran comúnmente en los chasis de bastidores. Otras de las fallas que se pueden presentar son fallas por flexión, como podemos ver en la imagen superior. Eso es un bastidor. Vamos a imaginarnos que es el chasis de un camión que fue sometido a grandes cargas, ¿sí?, para transportar materiales, y la estructura falló por flexión. Entonces, ¿cómo sabemos que es por flexión? Porque la viga principal, que viene siendo el larguero, se flexiona por una carga excesiva. Podemos ver cómo está curva esta viga. Ahora, otro tipo de falla es por torsión. Esos son términos técnicos desde el punto de vista de la ingeniería de mecánica de materiales. Claro está que los materiales que se emplean para la fabricación de estos elementos deben tener unas propiedades mecánicas definidas que soporten el tipo de trabajo para el cual está diseñado. Entonces, esto que tenemos acá es un claro ejemplo de lo que puede ocurrir cuando el bastidor sufrió una falla por torsión, ¿sí? Tiene una desviación, sufrió una fuerza que intentó romper el material. Y una falla muy común también que se encuentra en los bastidores es la corrosión. Como podemos ver, es la aparición de porosidad en el material. Es el punto en el que el metal pierde las propiedades mecánicas, por ende ya no estaría apto para el uso para el cual fue diseñado. Entonces nosotros tenemos que tener mucha precaución cuando estamos inspeccionando vehículos cerca a la costa. ¿Por qué? Porque el ambiente salino es el principal actor de la corrosión en los chasis de los vehículos. Entonces, primero hay que partir del concepto de diferenciar
el término oxidación y el término corrosión, porque solemos confundirlo. Una cosa es oxidación y otra cosa es corrosión. Lo que nosotros debemos inspeccionar es que el vehículo o la motocicleta no tenga corrosión en el chasis. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera que el material pierda sus propiedades mecánicas y ya pues pueda generar un accidente, porque empieza a descomponerse ese metal, empieza a perder propiedades y empieza a perder sus partes, como podemos ver en esta imagen. Una de las principales características que tienen los bastidores, los chasis, es que ofrezcan una buena manejabilidad, que ofrezcan un confort al conductor y a los ocupantes del vehículo, que resista los esfuerzos a los cuales está sometido, tanto de flexión como de torsión, a las fuerzas que se generan cuando están cargados o cuando van a altas velocidades o cuando están ascendiendo o descendiendo, que tenga una buena maniobrabilidad. Esos son los aspectos que nosotros buscamos en un vehículo, que también aporte a la estabilidad del vehículo. Es importante también que el chasis esté diseñado de forma que no permita que el vehículo se volque. Ahora vamos a nombrar los componentes del chasis de una motocicleta. Entonces, en pantalla tenemos una motocicleta de doble cuna, muy común en el mercado colombiano. Entonces, tenemos esta parte que se llama la pipa de dirección, y es lo que hacía referencia cuando nombraba que hay zonas que tienen varias uniones de soldadura y que por ende van a estar sometidas a grandes esfuerzos de flexión, de torsión y de vibraciones. Entonces esa es una zona que nosotros debemos inspeccionar al detalle para verificar que no se presenten algún tipo de anomalía, como fisuras, grietas, corrosión. Otro de las partes del chasis importantes es el subchasis. Hay modelos que lo incorporan, otros que no. Entonces, este elemento es una pieza que va unida a esa parte mediante tornillos, con el objeto de, en caso de que se accidente la motocicleta, pues sea más fácil el cambio de esta pieza, porque se han encontrado casos donde años atrás, donde se sufría un accidente, esta pieza era objeto del golpe y no se podía cambiar fácilmente, porque era necesario cambiar toda la pieza, y por temas de identificación del chasis pues era complejo. Entonces los fabricantes han diseñado también este subchasis para aportar a la facilidad de recambio de la pieza, y también aporta la misma estabilidad que ofrece la motocicleta. Tenemos el basculante, un basculante bibrazo, porque sabemos que lo encontramos monobrazo. Tenemos el eje del basculante, los anclajes al motor, ¿sí?, y la tubería que conforma este tipo de chasis. Ahora, no es el único tipo de chasis. Aquí tenemos otro ejemplo, que en este caso sería un chasis de doble viga perimetral, donde en esta zona tenemos la pipa de dirección,
¿sí? Tenemos las vigas, tenemos una acá en ese costado y la otra en el otro costado. Tenemos la sujeción delantera al motor, el motor iría en esta zona, sujeta a este punto, sujeto a este punto. Tenemos estos otros puntos donde sería atornillado el bastidor y el subchasis. Ventajas y desventajas de este tipo de chasis de doble viga. Una de las ventajas es que provee de un espacio donde se pueden otorgar grandes motores. Por eso es uno de los chasis más usados en los motores de con potencia de la fórmula GP. Y por el gran espacio que otorga, es fácil realizar una maniobra de reparación rápida, porque hay espacio donde trabajar, donde hacer un cambio de una bujía o cualquier elemento que sea necesario cambiar de forma rápida. Desventajas: dado a su diseño de doble viga, pues no va a ser el más ligero que otros tipos de chasis, aunque este esté fabricado en aluminio o esté fabricado en otro tipo de material cuya densidad sea más baja. Entonces sí vamos a encontrar que esos tipos de chasis doble viga van a ser más pesados que otro tipo de chasis, que por ejemplo el de chasis de espina dorsal, que uno de los tipos de chasis que vamos a ver más adelante. En el caso de los vehículos, tenemos en pantalla dos tipos de chasis diferentes. Acá tenemos un chasis monocasco autoportante, y acá tenemos un chasis tipo escalera, como el que usan los camiones, donde tenemos acá los largueros y los travesaños. Entonces, igualmente ese tipo de chasis pues también tienen sus elementos que proporcionan la seguridad que se requiere para el vehículo. Pero una de las cosas que quiero resaltar es que tengamos claro que en los chasis de los vehículos hay unos puntos que se llaman puntos fusibles, que son los puntos que absorben el impacto para evitar que la colisión sea más fuerte. Entonces esos puntos fusibles son los agujeros que nosotros vemos en los largueros, por ejemplo. Acá en esta zona le llaman caja de torsión. Entonces, aquí nosotros vemos unos agujeros que atraviesan la viga o el larguero, y en caso de una colisión esos agujeros son los que absorben el impacto. Entonces, esos elementos de punto fusible se encuentran también en estos tipos de chasis. Por ejemplo, voy a citar este que está acá. Esto es un punto fusible, absorbe el impacto en caso de una colisión, y eso está directamente relacionado con la seguridad pasiva del vehículo. Entonces acá en este caso nosotros encontramos un bastidor y el fabricante nos identifica las diferentes zonas de colores diferentes. Cada color significa un tipo de metal diferente. Por ejemplo, la zona frontal del vehículo está fabricada con magnesio, un metal. La parte azul de aluminio, la parte roja, estamos hablando de un acero ultra liviano,
y así sucesivamente con cada uno de los colores. Entonces vemos nosotros que hoy día los fabricantes emplean diferentes tipos de metales para la fabricación de los bastidores. Materia prima de fabricación. ¿Cuáles son los materiales que se usan para la fabricación de los bastidores y de los chasis? Entonces encontramos fibra de carbono, encontramos titanio, aluminio, aleaciones de titanio y aluminio, el acero, aleaciones de acero con cromo molibdeno y magnesio, cada una proporcionando propiedades y características diferentes. Todos sabemos, para hablar del caso de la fibra de carbono, que es un material poco denso que permite que los bastidores sean más livianos, pero que, por decirlo así o de alguna manera, una de sus desventajas es que es muy costoso. Entonces es aquí donde nosotros encontramos este tipo de materia prima en los vehículos de alta gama, en los vehículos que emplean una alta tecnología. Ahora, en lo comercial, pues vamos a encontrar vehículos de acero y en algunos casos de pronto aluminio, pero ya cuando vemos o encontramos vehículos o automóviles o motocicletas de titanio, de magnesio, pues ya son motocicletas o vehículos de alto precio, porque el empleo de esos materiales sube los costos. Entonces esos son los materiales que se encuentran y se utilizan en la fabricación de bastidores. ¿Cómo se identifica un bastidor? Entonces, desde la norma ISO 3779 se ha estandarizado el número de identificación del vehículo, más conocido como VIN o número VIN. Entonces, eso es una norma norteamericana, pero que la mayoría de los fabricantes de automóviles la han usado para estandarizar la identificación de sus vehículos. Lo que quiero que tengamos claro es que todo vehículo en Colombia, bien sea un automóvil o una motocicleta, el número VIN debe tener 17 caracteres. No puede tener uno más o uno menos. ¿Por qué? Porque se está adoptando esta norma que estoy mencionando. Entonces, nosotros podemos identificar visualmente que el número VIN de una motocicleta o el número VIN de un automóvil, podemos contar los dígitos y tener claridad de que ese número debe tener 17 caracteres, que está conformado por 3 grupos de números, los cuales los 3 primeros me dice cuál es la zona geográfica en la que fue fabricado este vehículo y quién fue la marca que lo fabricó, que es estos 3 caracteres, los primeros 3, y se denomina WMI. El segundo grupo de números, que está conformado por 6 caracteres, me dan la información del vehículo, como por ejemplo el tipo de motor, el número de puertas, el color, el tipo de vehículo, si es sedán, si es coupé, si es camioneta. Entonces aquí vamos a ir descubriendo que esos números y esas letras tienen un significado. Y en el último grupo, que está conformado por 8 caracteres,
vamos a encontrar el modelo del vehículo y el consecutivo de fabricación que maneja ya internamente cada, cada fabricante, ¿cierto? Entonces, acá tenemos unos ejemplos de números BIN de algunos vehículos. Como les decía, eso está normalizado y cada región geográfica tiene asignado una letra o un número. Tendremos que entrar en detalle en la clase de peritaje para tener claridad sobre cuál es la letra o cuál es el número que sería asignado para Colombia, en caso de los vehículos que sean fabricados acá en Colombia. Tenemos en el siguiente grupo la información propia del vehículo, por ejemplo, el estilo de la carrocería, el tipo de motor, el color, el número de la puerta, el número de puertas, etcétera. Vamos a encontrar una información propia del vehículo. Y en el último grupo vamos a encontrar el año modelo, la planta donde se ensambló y el número secuencial, la cantidad de vehículos que se han fabricado en la marca del vehículo que se está comercializando. Acá lo mismo. Ahora vamos a hablar de tipologías de bastidores para motocicletas y para automóviles. Para las motocicletas tenemos una cantidad de bastidores y vamos a hablar de las más comunes usadas en el mercado colombiano. Entonces tenemos un chasis de simple cuna cerrada. ¿Por qué cuna? A eso se le conoce como cuna, a este elemento que está acá. ¿Y por qué es simple cuna? Porque acá solo tiene una y vamos a encontrar chasis que en esta zona tenemos dos tubos. Sí, este es un chasis muy común utilizado de tubos, soldadura, sencillo. Acá tenemos el mismo pero está abierto. El motor viene en esta zona, en la parte inferior, atornillado a esos puntos de sujeción. Entonces es el mismo pero no es cerrado, es abierto. Y acá tenemos el chasis de doble cuna, que este sí tiene dos tubos en la parte inferior de la cuna, utilizado por ejemplo en la Yamaha XTZ 250 o en la Honda XR 250 o la misma Tornado. Chasis multitubular, como pueden ver, es una estructura metálica fabricado mediante varios tubos, muy empleado por la marca austríaca KTM, ¿cierto? Por ejemplo, la Duke 200 emplea este tipo de chasis multitubular. Chasis de doble viga perimetral. Esta es una imagen como la que vimos anteriormente de las partes, donde se aprecian las dos vigas, que las dos vigas van perimetral al motor. Un chasis que otorga suficiente espacio para envergar un motor de gran tamaño. Adicional tenemos el chasis de doble viga perimetral cerrado. Como pueden ver, este tipo de chasis en la zona inferior viene cerrado para proteger el motor de posibles golpes que pueda sufrir el vehículo o la motocicleta. En este caso posee su bastidor, su subchasis y su doble viga. Chasis tipo Omega. Este tipo de chasis no es común en el mercado colombiano. Sí se comercializan motocicletas con este tipo de chasis, pero acá en Colombia yo no he visto la primera. Entonces es un chasis un poco común, un poco frecuente, pero es importante que lo conozcamos porque sí se comercializan motocicletas con este tipo de chasis, tipo Omega. Y el más sencillo que los anteriores es un chasis monoviga o espina central, como el que utilizan por ejemplo la Honda C90
¿sí? Que es abierto y es muy liviano y sencillo de fabricar. Vamos a ver una serie de chasis muy poco comunes. Los traigo para que los conozcamos y sepamos que existieron en su momento. Entonces tenemos acá un chasis tipo Cotton. Es un chasis utilizado desde las primeras motocicletas, conformado por múltiples configuraciones de tubería y su pipa de dirección, donde es abierta una zona inferior, posee un basculante semirrígido muy utilizado en la década de los 80. Chasis Wittenberg. Es un chasis muy parecido al chasis de doble viga, de cuna doble, de doble cuna, solo que como pueden ver es un tipo de chasis que tiene un gran espacio para alojar el motor. Entonces aquí podemos meter o incorporar un motor boxer, que son motores grandes, o un motor en V6 que algunas motocicletas incorporaron. Por ejemplo, ese motor, este tipo de chasis lo utilizó la marca de motocicletas Norton. Y el chasis muy usado por la Harley Davidson, que es un chasis donde el motor juega un papel como elemento estructural, dado que pues es un tipo de chasis abierto en la zona inferior, pero que el motor, al ser fijado a la estructura superior, pasa a ser como un elemento estructural que otorga la rigidez que la motocicleta requiere. Y los chasis tipo monocasco. Entonces, generalmente nosotros conocemos como los chasis que se utilizan para las scooters, como las Vespas y otro tipo de motocicletas que vienen tipo scooter, donde su chasis es la misma carrocería o la misma parte de tapas. Pero también hay dos motocicletas que se diseñaron y ensamblaron, como la que está a la izquierda, para carreras. Entonces toda una estructura diseñada y pensada para hacer una motocicleta rápida, ligera y confiable. Bastidores para automóviles. Para automóviles encontramos también diferentes tipologías dependiendo del uso para el cual está diseñado el tipo del vehículo. Iniciamos con un bastidor tipo independiente porque está anclado a él la carrocería del vehículo, ¿sí? También es conocido como chasis tipo escalera, donde encontramos los largueros y los travesaños. En este caso tenemos una pick-up que posee un bastidor independiente, pero que también se le conoce con el nombre de chasis tipo escalera, ¿sí? Porque tiene sus largueros y sus travesaños. Tenemos el bastidor de plataforma. Este tipo de bastidor es usado por el Renault 4, muy común en nuestro país, ¿sí? Es un chasis, una estructura que en su plataforma se ancla el motor y la carrocería. Y el más común utilizado actualmente, que es el chasis tipo autoportante o monocasco, que su estructura también hace parte de la carrocería. Chasis tubular, así como para motocicletas tenemos chasis tubular, en este caso tenemos chasis tubular para vehículos. Este tipo de chasis es muy utilizado en vehículos de competencia, en vehículos de rally, en vehículos que van a estar en circuitos, que pueden tener posibles volcamientos. Entonces, con los tubos se diseña un estilo de jaula para que en caso de un volcamiento
pues no vayan a generar grandes accidentes para el piloto y el copiloto o los ocupantes del mismo vehículo. Y un tipo de bastidor pues ya muy poco utilizado, pero sí se usó hace muchos años, es el tipo bastidor en X. Como lo pueden ver en la imagen, realmente son dos largueros con sus respectivos travesaños, pero que forman, en su forma es una X, también llamado bastidor en columna. Bueno, esto ha sido la capacitación sobre bastidores. Hemos hablado sobre las tipologías, los usos, las fallas, los materiales que se usan para la fabricación. Hemos hablado de las tecnologías empleadas para la fabricación del chasis. Y importante la parte de la identificación. Eso lo podemos llevar mucho a la parte de recepción de vehículos para identificar que el vehículo posee un número BIN adecuado, sin necesidad de tener, digamos, un certificado de peritaje. Pues nosotros podemos desde esta herramienta identificar si el número PIN posee los caracteres que por norma debe tener. Espero les haya gustado, espero que hayamos aprendido algo nuevo y nos vemos en una próxima.